Buenas noches con todos. Continuamos con la clase número 2 de correspondiente a la asignatura de Matemática 01. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede escuchar bien y si se ve mi pantalla? ¿Sí se me escucha? Sí, Muchas gracias. Fuerte y claro, buenas noches. Entonces, la clase anterior habíamos visto lo que es simplificación mediante propiedades de exponentes y de fracciones, ¿verdad? El día de hoy lo que está preparado es ver mediante factorización. Entonces, antes de ver la simplificación, veamos las técnicas de factorización, que son 9 las que vamos a ver el día de hoy en la clase. Y terminamos de ver las técnicas de factorización y hacemos algunos ejercicios que les tomaron en la unidad anterior, el semestre anterior, la nivelación pasada. Ya. Recordemos algo de los productos notables. A ver. Recordemos algo de los productos notables antes de entrar a ver los casos de factorización. Ya. Todos se han de acordar del cuadrado de un binomio, ¿verdad? ¿Cómo les enseñaron en el colegio? Cuadrados de un binomio. Aquí hay algunos productos notables. Si quieren pueden tomarle una captura. Igual son sacados del libro de fundamentos matemáticos de la SPOL. Ahí pueden tomarle una captura para que puedan seguir estudiando esos productos notables. Aunque lo que vamos a enfocar nosotros el día de hoy son los casos de factorización. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadrado de un binomio, ¿verdad? ¿Qué decía el cuadrado de un binomio? El primer término elevado al término elevado al, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Elevado al cuadrado, cuadrado. más el doble, El primer término por el segundo. El duple. el primero por El el segundo, segundo. Ah, el segundo al más, cuadrado. El más segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado. al cuadrado. Esos son productos notables. El segundo al cuadrado. Tenemos el binomio al cuadrado o cuadrado de un binomio, ¿verdad? La suma por diferencia es el producto de binomios con respecto a un término repetido. El cubo de un binomio. Son fórmulas nomás, ¿verdad? ¿Sí o no que son solo fórmulas? Algunas veces les enseñan en texto para que sea más fácil de memorizarse. En realidad son fórmulas. Esos son los productos notables, algunos básicos. Ya. Comencemos viendo ahora sí los casos de factorización. Comencemos viendo los casos de factorización. Entonces, como primer caso tenemos el factor común. Nos dice, es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Al llamarse factor común, como su nombre lo dice, es primero encontremos el término en común. Por ejemplo, vemos este ejemplo número 1. ¿Cuál es el término en común? ¿Cuántos términos hay primero? Hay 1, 2, 3, ¿verdad? Que se están sumando o se están restando. ¿Cuál es el término en común entre ellos? La A. La A, ¿verdad? La A está aquí, también está aquí y también está acá. Entonces, eso es igual. Entonces, escribo el término en común, abro paréntesis y aquí iría lo que me sobró, ¿verdad? Que es X, ¿qué me sobró? Si le quito la A, me sobró la X, me X sobró más Y menos la Z. Z, ¿cierto? X más Y y Menos Z. menos Z. Estamos haciendo algunos ejercicios básicos. Aquí, ¿cuál sería el término en común? A al cuadrado. Ya, en todos vemos la A, ¿verdad? El término en común es la A, pero vemos que en uno tiene A al cuadrado, al cubo o a la cuarta. Aquí escogemos el de menor exponente. ¿Cuál es menor? ¿2, 3 o 4? El 2, ¿verdad? Como su compañero había dicho, sería A al cuadrado. Ya. Como cogí A cuadrado, aquí me sobraría A cuadrado, ¿verdad? Porque A cuadrado por A cuadrado es A a la cuarta, por propiedades de exponentes que vimos en la anterior clase. Aquí, ¿qué me sobraría? A, solo A, ¿verdad? A cuadrado por A, ya se hace A cubo. Y aquí me sobró 1. A cuadrado por 1 es A cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no?
Entonces, aquí escribimos el término en común, que en este caso fue a cuadrado, y escribimos lo que nos sobra. Sería a cuadrado más a y menos 1, ¿cierto? Ya. En el siguiente ejercicio, ¿cuál se imaginan que sería el término en común? El 3. 3 y 4. ¿Ya? El 3 porque la X no. Aquí es como tener 3 X al no. cuadrado, ¿verdad? Sí, Aquí es como tener 3 por 2 y eso por x, ¿verdad? sí. 3 por 2 y eso por x. 3 por 2 y eso por x y aquí está el 3. Entonces, en todos los términos tengo el 3, que es mi término común, ¿verdad? Entonces, nuestro factor común, el término en común sería el 3. Abro paréntesis y escribo lo que me sobró. ¿Qué me sobró en el primer término? Saqué solo el 3, ¿verdad? Por propiedades de exponentes, aquí me sobró un 3 porque 3 por 3 es 9 o 3 al cuadrado. Y también me sobró el x al cuadrado, ¿verdad? Acá saqué el 3 y solo me sobró 2x. Acá saqué el 3 y me sobra 1 porque 3 por 1 es 3. ¿Sí? Entonces escribo el término en común que era 3 y escribo lo que sobró. Sería 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? Veamos el siguiente. El cuarto, ¿cuál sería nuestro término en común? 6X. 6x. Ujú. Aquí tenemos 6x al cuadrado, acá también hay 6x y acá también hay 6x. Se está repitiendo en todos los términos, ¿verdad? Sería 6x nuestro término en común. Abro paréntesis. ¿Y qué me sobró? El 6, aquí ya le saqué, ¿verdad? Entonces ya no le escribo el 6. Me sobró una x. 6 por x. 6x por X x menos es Y menos al 1. cuadrado. Ujú. Acá me sobró y y acá me sobró 1. Como su compañero dijo, sería 6x. X menos y menos 1. Eso es el caso de factorización llamado factor común. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? Escriban en el chat sí o no para pasar al siguiente caso de factorización. ¿Está entendido? ¿De dónde salió el 1? Para Lisette. ¿En cuál? ¿En el 1, 2, 3 o 4? En el 4. Ah, ya. Entonces, aquí mi término en común era 6x, ¿verdad? ¿Por qué número debo multiplicar para que me dé 6x? Por 1. Es que yo cogí todo el 6x. ¿Y qué me sobró? 1. Por ejemplo, acá tengo 6xy, pero mi factor común era 6x. ¿Por qué valor debo multiplicar para que me dé 6xy? 6x por y es 6xy. Asimismo, sacamos todo con ese razonamiento, ¿verdad? Me dice que el ejercicio 3 también. El ejercicio 3 voy a sacarle aparte. En el ejercicio 3 tenemos lo siguiente. Tenemos 9x al cuadrado más 6x más 3. Lo que estamos buscando es nuestro factor común. Entonces, primero veamos si existe un factor común entre los números. Estamos de acuerdo en que el 9 se puede escribir como 3 al cuadrado y que el 6 se puede escribir como 3 por 2, ¿cierto? Y aquí le dejo tal como está el 3. Entonces, ¿cuál es nuestro factor común? Estas dos son la misma expresión, ¿verdad? Solo lo ordené para que se pueda visualizar fácilmente. ¿Cuál es nuestro factor común? Aquí está el 3, aquí también está el 3 y acá también está el 3, ¿cierto? Entonces tenemos el 3 en todos los términos, ¿verdad? Como tenemos el 3 en todos los términos, es mi término común porque está en todos los términos, ¿verdad? Entonces, el 3 es mi factor común. Abro paréntesis. Por propiedades de exponentes que vimos en la anterior clase. Yo saqué el 3 de aquí.
Saqué el 3 de aquí. Bueno, voy a escribirle de nuevo ya, para que puedan visualizar de otra manera. 3 al cuadrado es como tener 3 por 3, eso por x al cuadrado. Aquí 3 por 2, x y más 3, ¿sí o no? Listo. Entonces, mi factor común es el 3. Yo saco un 3 de aquí entonces, ¿verdad? Porque es mi factor común. Entonces solo me sobró 3x al cuadrado. Saco un 3 de aquí y me sobró 2x. Aquí saco el 3 y me sobraría el 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3. 3 por 2x es 6x. 3 por 3x al cuadrado es 9x al cuadrado. ¿Sí? Y aquí simplemente ese 3 multiplica por todo lo que está acá. 3x al cuadrado más 2x más 1. De ahí aparece ese 1. Debo buscar un número que multiplicado por el factor común me dé el término con el que estoy trabajando. 3 por 1, 3. 6x por 1, 6. De ahí sale ese número 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo pasar al siguiente caso de factorización? Ya. Veamos factor común por agrupación de términos. Entonces, aquí como leamos el texto. Dice, se agrupan los términos que tengan algún factor en común, de tal modo que la expresión resultante pueda factorizarse. Se agrupan los términos que tienen algún factor en común. Si entendimos factor común, entonces esto se nos va a hacer más fácil. Tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Listo. Entonces, aquí por lo general se le asocia, digamos, si aquí tengo 4 términos. Se le asocia en parejas. Acá también tengo 4 términos. Hay que asociarlo en parejas. Por eso, o se agrupa en parejas. Voy agrupando los términos. Porque aquí tengo 4. Yo quiero 2 términos. 4 dividido para 2, 2. Entonces, cojo de 2 en 2. Si tuviese 6, agrupo de 3 en 3 y así sucesivamente. En este caso tenemos 4. 1, 2, 3 y 4. 4 términos que se están sumando, ¿verdad? Entonces, voy a agrupar en parejas. Entonces, como ya sabemos sacar el factor común, aquí se va a hacer más fácil. Por ejemplo, si cojo esta pareja, ¿qué factor común tiene? La M. PM. La M, ¿verdad? Ya. Me dice que sí se escucha bien. Gracias, Will. Ya. La M. Les voy a silenciar el micrófono, ¿ya? Cuando participen, podrían, por favor, apagar el micrófono para que sus compañeros puedan escuchar con claridad. Ya, aquí es la M, ¿verdad? ¿Y acá cuál sería el factor común? A. La A, ¿verdad? Entonces, ¿qué noto cuando asocio en parejas? Que esas parejas tengan un factor común, ¿verdad? Por ejemplo, podía asociar BM más A al cuadrado. Podría haber asociado estos dos. ¿Hay factor No. común entre esto? ¿Sí o no? No. No. No, ¿verdad? Entonces no puedo agrupar esos dos. Entonces la condición para agrupar es que tenga un factor común. Como ya vimos factor común, esto ya es más fácil. Entonces saquemos aquí. Estoy asociando en parejas. De la primera pareja, ¿cómo me quedaría sacando el factor común? Escribo el factor común, ¿verdad? Y aquí, ¿qué iría? A más B. A más B. Luego, ¿cuál es mi factor común? La A, ¿verdad? Escribo más la A. Más la A. ¿Y aquí qué iría? A más B. A más B. Entonces, cuando agrupo términos y saco ya el factor común, aquí debe estar lo mismo. Sí está lo mismo, ¿verdad? Cuando estoy así, estoy yendo por el buen camino. Ya. Ahí, si se dan cuenta, es un caso de factor común nomás, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿A qué sería igual esto? Entre paréntesis,
A más B por ¿Ya? por M más A. M más A. ¿Sí o no que es un caso de factor común nomás? Porque en este caso tengo una suma ahora, pero mi factor común es A más B, que saco el factor común, entonces A más B multiplica por M y multiplica más A. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Ya. Vamos al siguiente ejercicio, que dice 6x, ¿entre cuál y cuál la agruparía, podría hacerle parejas? 6ax menos 4bx. El 6 y el 4 sería una pareja, y la otra, la que sobra, ¿verdad? Veamos. Veamos si funciona como dice su compañera. Entre el 6 y el 4, ¿cuál sería? Voy a ordenarle ya, para que se pueda visualizar. Si nos equivocamos, no importa. Ya, sería 6ax menos 4bx más 3a cuadrado y menos 2ab. Listo. Entonces, la primera pareja era esta. ¿Cuál sería el factor común de ahí? X. 2X. X. 2. El 2 también. Entre el 6 y el 4 está el 2 también, ¿verdad? ¿Sí o no? El Sí. máximo 2X. común divisor. Y aquí, A. Ah, solo tenemos a la A. Saquemos. Entonces, sacando el factor común de la primera agrupación, me quedaría 3A 3a. menos 2B. Y sacando el factor común de la otra, sería 3A menos 2B. ¿Sí? Entonces, ¿estamos haciendo bien? Salió lo mismo aquí y salió lo mismo acá, ¿verdad? Sí, estamos haciendo bien. Sí. Ahora nuestro factor común sería ese de ahí. Sería 3A menos 2B. Ya. 3A menos 2B. Y aquí, ¿qué multiplica A? 2x más a. 2X más A. Perdón. 2X más A. Listo. ¿Tienen alguna duda? ¿Podría haber hecho de otra forma ese ejercicio? ¿Dudas? Podría haber agrupado de otra manera, ¿verdad? Ya Sí. sé. Tengo lo de aquí y a la final me va a dar lo mismo. Entonces, podría haber cogido este como el grupo 1 y aquí como el grupo 2. En el grupo 1, ¿cuál es nuestro factor común? Vemos que el 3, ¿verdad? El 6 es como tener 3 por 2. O también, ¿alguna vez vieron esto? Sacar los divisores. Digamos, tengo el 9, el 3 y el 6. Aquí, ¿se puede sacar mitad en todos? No, ¿verdad? Pero sí se puede sacar tercera. 3, tercera de 9, 3, tercera 1 y tercera 2. Mi término común es el 3, ¿verdad? Aquí ya no hay términos en común, ahí se acaba. Sí, así también podrían hacer. Como son números pequeños, podemos hacer solo viendo. Ya. Entonces, aquí sería, ¿cuál sería mi factor común? El 3 y la A. Sí, y aquí sería el 2 y la B, ¿cierto? Como ya vimos factor común, ahora es más fácil sacar ese factor común. Listo, si saco mi factor común, aquí me quedaría 3A y aquí me quedaría 2X, ¿verdad? 2X más A. Aquí sería más 2B. ¿El más 2B le saco o sería menos 2B? Pongámosle más 2B ya. Da lo mismo. Sería más 2B. Para aquí mi factor común sería menos 2X, ¿verdad? Y aquí sería menos A. ¿Sí? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿O faltan pasos? eh, el término más 2B, hay que cambiarle este signo menos para que menos 2X, menos A, ambas se hagan positivas. Aquí Para saco que el quede. signo afuera entonces, ¿verdad? Tengo Claro, menos y menos. El menos sería el factor común de esta parte de aquí. Saco el signo afuera, entonces menos 2B
Y eso ya es positivo, ¿sí o no? Positivo, ese es positivo. Ujú. Y ahí mi factor común sería 2x más a, que multiplica a 3a menos 2b. ¿Es lo mismo o no es lo mismo a lo que obtuvimos acá? Sí, Ujú. Es lo mismo Sí, es por lo la mismo, propiedad solo que conmutativa, está ¿verdad? cambiado la posición. Ujú. Eso es propiedad conmutativa en multiplicaciones que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Listo. Ujú. Veamos el siguiente caso, que es trinomio cuadrado perfecto. Aquí dice, se conoce así a toda la expresión. Esta es la forma general que debe tener una expresión para poder aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, analicemos. Veo, ¿qué tengo en los extremos? Términos elevados al Cuadrado. términos elevados al cuadrado, y en el medio tengo el 2a por b, que son los términos de los extremos, pero sin los cuadrados, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, primero identifico si tiene esta forma del trinomio cuadrado perfecto. Veamos aquí. Aquí, en esta expresión, en los extremos tengo términos elevados al cuadrado, Solo uno. no, ¿ya? Pero podemos volver a escribir así, x al cuadrado más 6x más 3 al cuadrado. ¿Podemos hacer eso? Sí, Sí, y ahora tengo términos elevados al cuadrado. sí, sí, dos términos. Ya tengo términos elevados al cuadrado. Entonces, si saco, bueno, aquí saquemos la raíz. Si saco la raíz, ¿para qué saco la raíz? Para eliminar el cuadrado, ¿verdad? Y sí, que solo me quede esta de aquí, porque en el medio debe estar 2a por b, ¿verdad? Por eso saco la raíz para eliminar el cuadrado, nada más. Y aquí lo mismo. 3 al cuadrado, la raíz de eso, 3. Y en el medio, ¿qué debe haber en el medio? 2a por b, ¿verdad? En el medio debe haber 2a por b. Ese 2, ahora esta sería mi a, ¿verdad? Del primer extremo. Esto viene a ser mi a. Y la de acá viene a ser mi b, ¿sí o no? 2a, que sería x, por b, que sería el 3. Y eso es igual a 6x, ¿verdad? Entonces, cuando este término coincida con el término medio de acá, porque es 2a por b, estamos hablando del trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? ¿Para qué hacen eso? Solo para verificar si se puede aplicar este caso de factorización. Si ustedes ven el ejercicio y dicen, ah, esto es trinomio cuadrado perfecto, ya le reconocen, pueden aplicar directamente. Ya, entonces, de ahí tengo esta X, tengo esta X, tengo este 3 y el signo que está aquí es más. Entonces, solo uno sería X más 3 y eso le igual cuadrado. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, ese pedacito de ahí que no lo entendí muy bien. La parte de la verificación. Sí, Ya. gracias. Entonces, Yo no entendí la raíz no entendí. ya, solo es para, ya les indico ya. Entonces, ¿cuál es nuestra forma general? A al cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, primero le damos la forma, ¿verdad? Cuadrados a los extremos. ¿Para qué saqué la raíz yo? Yo saqué la raíz solo para quitar el cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el medio necesitamos el término que está elevado al cuadrado, pero ya sin elevarle, ¿verdad? Solo para eso saqué la raíz. Podría haber hecho directo, pero saqué la raíz para hacerlo paso a paso. ¿Y por qué? Porque en el medio debe estar 2a por b. Entonces aquí está el 2, la a sería ahora mi x, ¿verdad? La x de aquí, olvídense de la raíz. Sería mi x, pero sin el cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuál sería la b? B al cuadrado, sería el 3, ¿verdad? 2x por 3, eso es 6x. Entonces, ese 6x debe estar en el medio, ¿verdad? Se cumple. Entonces, yo hice eso solo para tener en claro que estamos trabajando con el trinomio cuadrado perfecto. Podrían olvidarse de la raíz. En el otro ejercicio hagamos sin la raíz. Ya, entonces de ahí solo voy a ponerle acá arriba la forma general. Eso sería igual a, si tengo el trinomio cuadrado perfecto, aquí, a más menos b elevado al cuadrado. Cuando en este término tengo más, acá es más. Y cuando en este término tengo menos, acá es menos.
Acá tengo más. Entonces, como si estoy trabajando con un trinomio cuadrado perfecto, entonces esto sería igual a. Mi A es X, ¿verdad? Y mi B es 3. X más 3 elevado al cuadrado. ¿Podrían verificar eso? ¿Se acuerdan del binomio al cuadrado? El primer término elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado, ¿verdad? Sería el X al cuadrado más 6X más 9. ¿Sí o no queda lo mismo? Sí. Ya vamos a hacer el otro ejercicio sin la raíz. A lo mejor por eso se confundieron. Yo hice solo para verificar que estoy en el trinomio cuadrado perfecto. Listo. Hagamos el siguiente ejercicio. Ya, voy a borrar esta parte de aquí. Ese es producto notable, ¿verdad? Eso lo verificar. Listo. Entonces, cuando veamos este caso, va a ser más fácil de identificar el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Ahí les indico. Ya, entonces aquí tengo términos elevados al cuadrado aquí. En los extremos debo tener términos elevados al cuadrado, ¿verdad? Tengo términos elevados al cuadrado. Hay que ordenarla. Primero toca ordenar. Primero, ¿qué hay que hacer? Darle la forma, ¿cierto? Entonces, pero veo que aquí tengo un término elevado al cuadrado y acá otro. Sería 4x al cuadrado más 9. Hay que ordenarle. Más 12 Ya. X. Menos 12xy más 9. ¿Ya tengo elevado al cuadrado? ¿O qué falta? Sí. Sí. Ya, todo debe estar elevado al cuadrado, ¿verdad? Todo. Aquí solo está elevada la x. Esto podría ponerle así. ¿Está bien? Sí. Ujú. Así, ahí sí ya está elevado al cuadrado todo. ¿Y este cómo podría poner? 3y al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Ahí sí ya tengo términos elevados al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Entonces, verifico si estoy trabajando con un trinomio cuadrado perfecto. En el medio debe estar 2 que multiplica a los términos que están en los extremos, pero sin el cuadrado. Es decir, 2 por 2x y también por 3Y. por 3y, ¿verdad? Que es el término que está en el otro extremo. Entonces, ¿eso qué es igual? 4 por 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12x, y. ¿Estamos hablando del trinomio cuadrado perfecto? Sí, ¿verdad? Porque tenemos esto aquí. Ahí hicimos sin sacar la raíz, ¿verdad? Esto solo lo hice para que puedan visualizar lo que se hace. ¿Sí? O simplemente pueden quitar el cuadrado y ya. Entonces, ¿esto qué sería igual? A lo que tengo en los extremos, pero ya sin el cuadrado. En este caso sería, mi primer término es 2x, ¿cierto? Más o menos sería ahí. Más o menos. Menos. Aquí iría el término que aparece aquí en la que ya está ordenada, ¿verdad? De aquí estoy sacando. Voy a ponerle abajo por si acaso se vayan a confundir. Sería, esto sería igual a lo que tengo en los extremos. Sería el primero 2x, pero ya sin el cuadrado. De ahí copio el signo que tengo aquí, que es menos. Ahora el otro extremo, ¿qué tengo en el otro extremo? 3y, ya sin el cuadrado. Y a todo eso le elevo al cuadrado. Eso es trinomio cuadrado perfecto. ¿Tienen alguna duda? Si no, para seguir avanzando con el siguiente caso. Listo. ¿Dudas? ¿Está claro? Pueden poner en el chat. Sí. Ya, gracias. Sí, sí, está claro. Ya. Veamos ahora diferencias de cuadrados. Ya, eso es facilito, ¿verdad? Ya, dice la diferencia de cuadrados es de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Qué es diferencia? ¿Con qué otra palabrita le relacionan a diferencia? ¿Alguien? ¿Resta? Resta, ¿verdad? Resta de cuadrados. Por eso aquí tenemos una resta de términos que están elevados al cuadrado, ¿verdad? Por eso se llama diferencia de cuadrados o resta de cuadrados. Y ya nos da una fórmula directa. Por ejemplo, si tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, aquí ha sido igual. Multiplico la suma de los términos por la resta de sus términos, ¿y ya? A más b por a menos b. Aquí lo mismo. Aquí, ¿qué podría ser? Podría ser esto, x al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos hablando de diferencia de cuadrados? ¿Sí o no?
¿Hay una resta de términos elevados al cuadrado? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces estoy trabajando con diferencia de cuadrados. ¿A qué sería igual eso? La suma de esos términos por la resta de esos términos, ya sin el cuadrado. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Aquí, este es un caso de diferencia de cuadrados. Sí. ¿A qué sería igual? Es como tener x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? 1 al cuadrado es 1 mismo. ¿Y eso qué sería igual? X más 1 por X menos 1. X menos 1. Listo. Eso es todo de diferencia de cuadrados. Voy a ponerles otro. Pongamos de x al cuadrado menos 36, por ejemplo. ¿A qué sería igual eso? A x al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y eso? Ya factorizando, ¿cómo me quedaría? Porque aquí le di la forma nomás, ¿verdad? Factorizando con... Quedaría x menos 6 o x más 6 por x más menos 6. Ujú. Es lo mismo lo que dijo su compañero, x menos 6 por x más 6. Es lo mismo, ¿verdad? Propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿Se acuerdan? Eso ya vimos en la anterior clase. Listo, eso es diferencia de cuadrados. Creo que ahí no hay dudas, ¿verdad? Este es facilito. Vamos al siguiente. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Listo. Dice, esta expresión resulta del producto de binomios con término común. Ya. Entonces, aquí, a esta parte le atienden. Entonces, aquí, primero debo ver que tenga esta forma, ¿verdad? X al cuadrado más bx más c. ¿Tiene esa forma? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, ahí atenderán esta parte. ¿Qué hago? Que el término que está elevado al cuadrado. Abro dos paréntesis primero. Abro dos paréntesis. Ya. ¿Qué término está elevado al cuadrado? X. X. X Escribo más la X aquí y escribo la X acá. Ya. Aquí, ¿va más o menos? Más. Entonces, aquí va el signo, el primer signo que aparece, el que está antecediendo al valor lineal, que es X. ¿Cuál es el signo que está antecediendo? El X. El más, perdón. El más, entonces el primer signo que aparece. Acá, ¿va más o menos? Más. Más, ¿cómo sacaron ese término? ¿Cómo sacaron ese signo? Más por más. Ujú. Entonces multiplican el signo que está aquí por el signo que está acá, por el siguiente signo que aparece. Más por más es más. Listo, hasta ahí está armado eso, ¿verdad? De ahí que sigue. Entonces, dos números que multiplicados me den el 24 sumados me den 6. Debo buscar dos números que multiplicados me den el valor de C, sumados o restados el valor de B. En este caso son 24 y 11, respectivamente. ¿Qué número sería? 8 y 3. Ya, 8 por 3 es 24, ¿verdad? Cumple. Y 8 más 3 es 11. ¿Está bien? Sí. Ya, eso es todo. Hagamos el siguiente. ¿Tiene la forma o no tiene la forma? Sí. Sí. Yep. Entonces, ¿a qué sería igual? A M. Primero, abrimos dos paréntesis, ¿verdad? sí. Escribimos el término que está elevado al cuadrado, m y m, ¿cierto? Y ahí el primer signo es el primer signo que aparece, ¿verdad? Es el Negativo. signo negativo. ¿El otro signo cuál sería? Negativo. Sería este menos por este más la multiplicación de esos dos, ¿verdad? Que es menos. Ahora, dos números que multiplicados me den 30, ¿cuáles serían? Por 3. 6 y 5. 15 y 2. 15 y 2. Pongamos de 15 y 2, ¿verdad? 15 Sí. por 2 es 30. ¿Está bien? Menos 15 y menos 2, ¿cuánto es? Menos 17, ¿cierto? Más. Sí, porque es más, se suma, signos diferentes, signos iguales se suman. Ujú, menos 17, ¿verdad? Y acá tengo menos 13. No son esos números entonces, ¿verdad? No. Entonces busquemos otros dos números que multiplicados me den 30 y sumados o restados me den 3. 10 por 3. 10 por 3. Pongamos el 10 por 3. 10 por 3 es 30. Menos 10 y menos 3 es menos 13. ¿Se cumple? Sí. Sí. Yep. Entonces, ¿lograron entender hasta aquí los casos de factorización?
Sí, pro. Ya, profe. vamos, Sí, Sí. sí se entiende. ya, vamos al siguiente caso. Ya, eso dice decir la parte de acá. Por ejemplo, este ejercicio podríamos haberlo resuelto así igual, ¿verdad? Ya van a ver. Ya aquí era el de aquí, 14. Subamos esto un poquito más arriba. Nos quedamos abajo. Aquí en el medio pongamos. Ya. Ese ejercicio podemos haberlo resuelto con este caso, ¿verdad? ¿Sí o no? Abro dos paréntesis. El término que está elevado al cuadrado. El primer signo, ¿cuál sería? Más. Más. Y acá, Positivo. Más. Un dos positivo. números que multiplicados me den 9, sumados o restados, 6. 3 y 3. 3 y por 3. 3. 3 por 3. Y eso, Ah, no, propiedades no, de no. 3 por 3, 9. 3 más 3, 6. Sí está bien, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, aquí tengo la misma base, ¿verdad? Se están multiplicando. ¿Qué pasaba? Bases iguales, se conserva la base, se suman los. Aquí es como tener 1. Los exponentes, 1 más 1, 2. Es lo mismo, ¿verdad? Dos. ¿Sí o Dos. no? Sí. Si no se acuerdan bien del trinomio, si piensan que se van a demorar más en ver si es trinomio cuadrado perfecto, pueden aplicar esto. Y a la final van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero es importante que conozcan todos los casos de factorización. Listo. Veamos el siguiente caso. Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Sería, en este trinomio el coeficiente del término cuadrático es diferente de 1. Sí, antes, en el caso anterior, que estábamos aquí, este término era 1, ¿verdad? Y por eso era x al cuadrado más bx más c. Aquí lo que cambia es que ese término es diferente de 1. El coeficiente del término cuadrático. ¿Cuál es el coeficiente del término cuadrático? A. A es diferente de 1. Y también para que estemos en ese caso debe ser diferente de 0, obviamente, ¿verdad? Porque si fuera 0 me quedaría bx más c nomás. Solo esa aclaración. Listo. Estamos en el caso número 6. Les voy a escribir aquí. Acá les voy a escribir. Entonces, en este caso, lo importante, bueno, solo se van a memorizar esto o aprender esto. Multiplicar y dividir a la expresión por el coeficiente del término cuadrático. Coeficiente del término cuadrático. ¿Cuál es el término cuadrático? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el término cuadrático? X al cuadrado. ¿Y cuál es su coeficiente? 6. El 6. El coeficiente es el que está acompañándole, ¿verdad? Este es el término lineal. ¿Cuál es el coeficiente del término lineal? Voy a hacer una aclaración aquí. Pongámosle ax al cuadrado más bx más c. A este término se le llama término cuadrático. Término cuadrático. Al del medio, término lineal. ¿Y al c cómo se le llama? ¿Alguien? ¿Recuerdas del colegio? Término Independiente. independiente. Ya. Entonces, nuestro término cuadrático en este ejemplo es 6, es x al cuadrado, ¿verdad? Su coeficiente es 6. Entonces, lo que yo les anoté acá es todo lo que deben saber para resolver casos de factorización de este caso. Ya. Va a ser de este color. Entonces, ¿qué me dice? Dice que debo multiplicar y dividir a la expresión por el coeficiente del término cuadrático. Voy a volver a escribir todo de nuevo, ¿ya? Tengo 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Hasta ahí solo copié. ¿Qué me dice que debo hacer? Lo que está acá. Ya, lo que está acá. Multiplicar y dividir a la expresión. Todo esto es la expresión, ¿verdad? Todo eso es la expresión.
por el coeficiente del término cuadrático. ¿Cuál es el coeficiente del término cuadrático? El 6. El 6. Entonces multiplico y divido para 6. ¿Sí o no? Eso es lo que me dice ahí. Es como estar multiplicando por 1, ¿verdad? No me afecta en nada, ¿cierto? Sigamos resolviendo. Entonces aquí me quedaría 6. Si hago propiedad distributiva, sería 6 por 6x al cuadrado más 7 por 6x, ¿verdad? Y aquí menos 3 por 6, ¿sí o no? Propiedad distributiva nomás, ¿verdad? Y eso que sería igual. Aquí es como tener 6 al cuadrado. ¿Puedo agruparle? ¿Puedo hacer esto directo? ¿Sí me comprenden? Sí. Sí. Sí, profe. Aplico propiedades de exponentes nomás, ¿verdad? Por eso es importante, todo lo que vemos es acumulativo. Entonces aquí es como tener 7 por el 6x. Aquí no le multiplico, ¿sí? No le multiplico. Escribo el 6x. No multiplico el coeficiente del término cuadrático. Acá sí ya puedo multiplicarle. Solo en el término que me va a quedar, que es el término independiente, puedo hacer la multiplicación. En el otro, no. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. 18. Pongámosle 18. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué notan ustedes? ¿Alguien? ¿Alguien se dio cuenta? Factor común. No. El factor común, bueno, podríamos hacer 6, 6 y acá el 6, ¿verdad? Pero no, no en este caso. Porque si saco factor común, me quedaría 6, 6x al cuadrado más 7x menos 3. Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Vuelvo a lo mismo. Ya hace dos paréntesis, 6x más y meter otra 6x menos. Ya les explico. Ya, algo que me faltó es esto, ¿verdad? Que también es todo eso es dividido para 6. ¿Sí? Todo eso dividido para 6, por lo que está acá. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿qué veo que tengo aquí? Tengo este caso, x al cuadrado más bx más c. ¿Sí o no? El término elevado al cuadrado. Ahora x es 6x. Acá está otra vez el 6x, ¿verdad? ¿Tengo ese caso, sí o no? ¿Ya lo identificaron? Sí. Ya, eso es lo que tengo, ¿verdad? Ya, entonces resolvamos. ¿Cómo se resolvió ese caso? Abro dos paréntesis, ¿verdad? Escribo el término que está elevado al cuadrado. ¿Cuál es el término que está elevado al cuadrado ahora? X. X. 6x no es. Sí, 6X. 6x, ¿verdad? 6x aquí y 6x acá. ¿Qué me tocaría? Dos números que multiplicados me den 18, sumados o restados, el 7. ¿Sí o no? Si le ven, es lo mismo que el anterior, ¿verdad? En el más 7 se equivocó de signo. Es negativo. Ya. Corrijamos el signo entonces, ¿ya? Muchas gracias por la aclaración. Pongamos de menos, menos y menos, ya. Ya estamos en este caso, ¿verdad? Hasta ahí está entendido. Lo mismo, dos números que multiplicados me den menos 18, sumados o restados, menos 7. Más 9 menos 2. Veamos. Ya. Antes de eso, aquí, el primer signo que aparece es menos, ¿verdad? Acá este signo, ¿qué sería? Más, menos por menos es más, ¿cierto? Por lo que vimos en el anterior caso. Ahí sí, más Menos 9 9 más 2. y el 2. Veamos lo que nos dijo más 9 y menos 2. 9 No por es. menos 2, menos 18. Y 9 menos 2 es 7, pero acá tengo el 7 negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar, ¿verdad? Sí. Ujú. Sería 9 y 2. Ahí sí, menos 9 y por 2, menos 18. Menos 9 más 2, menos 7. Hasta ahí está bien. Es el mismo caso anterior, ¿verdad? Entonces, todo eso dividido para 6. Seguimos dividiendo para 6. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Podemos sacar este factor común de la expresión del numerador, o sea, Ujú. por separado. En el primer factor o en el primer término, ¿cuál sería? El factor común El sería el 3. 3. El 3. X menos 3. Y acá 2, el 2, 2. 2x menos 3. Así, 2x
Si saco factor común, me quedaría 3x 3x. más 1. más 1. En el primero está sacado mal el factor común. ¿Dónde está mal? ¿Cuánto sería aquí? 2x menos 3. Ujú. Ese 2 me faltó. Ya. Sería 3, sería 2x menos 3. Todo eso dividido para 6, ¿verdad? Déjenme mover esto. Ya. Ahí sí. 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Tenemos una multiplicación, ¿verdad? 3 por 2 es 6. Y con el 6 de abajo se simplifica. Ya puedo ponerle directo que se simplifican, ¿verdad? ¿Y qué me sobró? 2x menos 3 por 3x más 1. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Entendieron? Igual ya vamos a hacer otro ejercicio. Sí, entendí. Ya. Voy a pasarle ese ejercicio a otra lámina. Cualquier duda, pregunten con confianza. Listo. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué había que hacer primero? Voy a copiar. Menos 5x menos 2. ¿Qué había que hacer? A toda la expresión, ¿qué le hacía? Multiplicarla y dividirla Por el coeficiente del término cuadrático, ¿verdad? En este caso es 3. Por 3 y divido para 3. Yep. Entonces aquí, ¿a qué me quedaría igual? ¿Puedo poner esto directo? ¿Sí me entendieron lo que pasó ahí? Sí. Ya. Entonces aquí sería menos el 5 por el 3x menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, Sí. aquí ya me fui saltando un poco de pasos. En el anterior hicimos pasito a pasito, ¿verdad? Todo eso dividido para 3. Listo. 3. Entonces ya tengo el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ya tengo ese caso, ¿verdad? Y ese caso ahí sabemos cómo resolver. Se resolvía, abro paréntesis, dos paréntesis. Aquí escribo el término cuadrático, 3x, 3x. El primer signo que aparece es menos. El otro signo es la multiplicación de los dos. Menos por menos es más. Dos números que multiplicados me den 6, sumados o restados 5. ¿Cuáles serían? 6 por 1. Ya pongámosle 6 y 1. Menos 6 por 1, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. ¿Sí? Divido todo eso para 3. Aquí puedo sacar factor común el 3, ¿verdad? Me quedaría x menos 2 por 3x más 1. Eso dividido para 3. Se va el 3 con el 3 y la respuesta final es x menos 2 por 3x más 1. Listo. ¿Está entendido? Sí. Listo. Déjenme verificar la respuesta nomás. 3x al cuadrado menos 5x. Ya. Bueno, no hay respuesta de eso. ¿Cómo podríamos verificar? Si se dan cuenta que todo lo que hicimos, podríamos aplicar propiedad distributiva y verificar. Al multiplicar eso, me debería salir lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, multiplico x por 3x, es 3x al cuadrado, ¿verdad? X por 1 más x. Menos 2 por 3x, menos 6x, ¿verdad? Menos 2 por 1, menos 2. Eso sería igual a 3x al cuadrado, menos 6x más x, menos 5x, ¿verdad? Menos 2. Esto es igual a lo de acá. Sí, está bien. Listo. Aquí ya hice rápido porque esto ya vimos, ¿verdad? Propiedad distributiva y todo eso. Listo, ahora vamos a ver otro caso de factorización. Suma o diferencia de cubos. Dadas las expresiones, bueno, suma, ya saben que diferencia es resta, ¿verdad? Ya, suma o resta de cubos. Aquí está, aquí hay una suma de cubos y aquí hay una resta de cubos. Aquí está la teoría y que nos dice a la final que se debe ocupar estas fórmulas, nada más.
Listo. ¿Qué tenemos abajo? ¿Ya tenemos una suma de cubos o no es una suma de cubos? ¿O es una resta o qué es? Es suma de Q. Ya es una suma de cubos, ¿verdad? Primero le doy la forma. ¿Cómo podría poner el 27 para que esté elevado al cubo? 3. 3 a la 3. 3 al cubo, ¿verdad? O 3 a la 3. Otra forma de sacar los divisores, ¿verdad? ¿Qué se puede sacar ahí? Mitad no vale, ¿verdad? Tercera, sí. Tercera de 27 es 9. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 es 1. Listo. Entonces 27 ha sido igual a 3 al cubo. Porque hay 1, 2 y 3. El 3 sería mi base. Y este 3 es por el número de repeticiones. 27 es igual a 3 al cubo. 3x al cubo. Lo mismo podríamos hacer para el 8. Algunas personas ya pueden ver directo y ya saben que es 2 al cubo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Sacar mitad, que sería 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces 8 es igual a 2 al cubo, ¿sí? Más 2 al cubo. Aquí es 3 al cubo, ¿verdad? Ya. Entonces aquí propiedades de exponentes que ya vimos. Puedo agrupar, ¿verdad? Como si tiene el mismo exponente, diferentes bases, puedo agrupar a un mismo exponente. Entonces ya tengo la forma de diferencia de cubos, ¿verdad? ¿Eso qué sería igual? Aquí tengo. Aplicar la 3x fórmula más 2 nomás. al cubo. Ya. Entonces cojo los términos 3x más 2. Y eso multiplica a. La fórmula que estoy ocupando es la que está acá arriba, ¿verdad? ¿Sí o no que es como tener esto? A al cubo más b al cubo. ¿Cierto? ¿Cuál sería mi a en el ejercicio? 3 3x, menos ¿verdad? 3x sería. 3x y mi b sería 2. 2. 2. Entonces solo aplico la fórmula. En el primero va a más b. A es 3x, b es 2, 3x más 2. Luego, ¿qué va? 2 A al al cubo. cuadrado, Va al ¿verdad? cuadrado. 3x elevado al cuadrado. Luego, a por b. 3x por 2. Luego, b al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿sí o no? Y aquí sí podemos hacer un poquito más. Aquí 3x al cuadrado es como tener 9x al cuadrado, ¿verdad? Menos 6x más 4. ¿Sí? Lo mismo sería para la resta, ¿verdad? Identificar los términos y aplicar la fórmula y ya. ¿Tienen alguna duda de la suma o diferencia de cubos? No está muy difícil, ¿verdad? ¿Dudas? ¿En el chat está entendido? ¿Sí o no? Paso al siguiente tema. Al siguiente caso. Pueden escribir en el chat, por favor. Ya, gracias, David. Veamos el 8. Dice, suma o diferencia de potencias impares iguales. Suma o resta, ¿verdad? O sea, ya saben que esto es resta. De potencias impares iguales. Potencias, estas son las potencias, ¿verdad? De potencia 7 y esta de potencia 7. Pero deben ser impares. El 7 es un número impar, ¿verdad? Se puede aplicar este caso de factorización, entonces. La potencia se le ve en el exponente. Listo. Entonces, cuando es una suma, bueno, aquí está la fórmula, pero ya van a ver que no deben aprenderse la fórmula. Es bien intuitiva. Ya, tenemos una suma. Solo ustedes van a ver lo que hago y ustedes mismos ya se van a dar cuenta de cómo se aplica este caso. No es necesario que se aprendan todo esto. Sería x a la séptima más y a la séptima. ¿Ya? Primero, si es una suma, le sumo x más y sin las potencias. Si fuera una resta, tendría que restar, ¿verdad? Listo. Y ya todo eso multiplico por esto. ¿Cuál es mi exponente aquí? El 7, ¿verdad? Voy a ponerle n es igual a 7. ¿Sí? Y n menos 1, ¿cuánto sería? 6. 6. N es 7. 7 menos 1 es 6. Aquí es como tener 7 menos 1, que es 6.
Entonces, aquí comienzo desde un exponente de un número menor que el que tengo. Tengo 7, entonces comienzo desde el 6. Comienzo con el primer término, que en este caso es x. Sería x a la sexta. Y aquí es como comenzar desde el 0. Desde el 6 hasta llegar al 0 van a ver. Y para el otro término es desde el 0 hasta llegar al 6. Aquí sería, pongámosle ya la 0, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando estoy sumando, ¿qué se dan cuenta ustedes aquí? Cuando estoy sumando, todo es menos. Si fuese una resta, voy intercambiando los signos. Primero más, no, si es que, perdón, si fuese menos, sería todo más, ¿verdad? Todo más. Y si estoy sumando, sería todo menos. No, aquí se va intercambiando. Menos, más, menos. Y aquí después sería un más, luego un menos, ¿verdad? Solo que aquí aparecen puntos suspensivos y por eso yo también me confundí. Listo. Entonces, cuando estoy sumando, intercambio los signos comenzando. Aquí está más, menos, más, menos, más, menos, ¿verdad? Si estuviese restando, todo es más. Sí. Listo. Entonces, aquí es como que ya se hubiese puesto el más, ¿verdad? ¿Qué me toca? Es suma. Cuando tengo suma, voy intercambiando. Voy intercambiando. Y cuando estamos hablando de una resta, mantengo el signo. Mantengo el más. Listo. Eso hablando referente a esta partecita de aquí, ¿verdad? Listo. Entonces aquí tengo más. ¿Qué me toca? Menos. Menos, pero voy bajando el exponente. Aquí le puse x a la 6. Ahora me tocaría x a la 5. Y el otro voy subiendo. Aquí está y elevado a la 0. ¿Qué me tocaría? Y elevado a la 1. Luego, como tengo una suma y en la suma iban intercambiando los signos, me tocaría más. ¿Más qué sería? X a la cuarta. X a la cuarta, que multiplica a Y al Y cuadrado. al cuadrado. y al cuadrado. Voy subiendo entonces, ¿verdad? En un término voy bajando y en el otro término voy subiendo. Cuando es una suma, voy intercambiando los signos y cuando es una resta, mantengo el signo más. Y aquí está la fórmula de lo que deben ir en el primer factor. Listo. Aquí sería más o menos. 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 Aquí sería x a la cuarta, perdón. Sí me dictaron ustedes bien. Menos X al cubo por Y. por y al Cubo. y al cubo, ¿verdad? En uno voy bajando y en otro voy subiendo. Aquí, menos o más. Más. Entonces, ¿qué sería? X al cuadrado. X al cuadrado por Y a la cuarta. y a la cuarta. Luego, más o menos. Menos. Menos x a la 1, ¿verdad? Ya no se le pone, ¿verdad? Ya sabemos que está la 1. Por y a la quinta. A la quinta. Menos o más. Después. Más. 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 Sería x a la 0, ¿verdad? Y y a la Sexta. y a la sexta. ¿Ya? Todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. 1, ¿verdad? Es algo de las propiedades que también vimos en la anterior clase. Y eso me quedó así. Menos x a la quinta por y, más x a la cuarta por y al cuadrado, menos x al cubo por y al cubo, más x al cuadrado por y a la cuarta, menos x por y a la quinta, más y a la sexta, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, comienzo desde un término, desde un valor menor al exponente. Aquí tengo 7, entonces comienzo desde uno menor, sería el 6, hasta llegar al 0. Y para el otro término, comienzo desde el 0 y llego hasta el 6, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Lo único que deben saber es esto, que cuando estoy sumando voy intercambiando y cuando estoy restando mantengo el signo. Ya, y aquí en el primer término, en esta parte de aquí, repito lo que tengo en el ejercicio, pero sin los exponentes, ¿verdad? Listo. Voy a ver en el chat. Sí, todo lo que vimos en la primera clase estamos aplicando ahora, ¿verdad? Por eso a lo mejor a algunas personas
se les hace un poco difícil de entender, mi recomendación sería que vean la clase número 1. Ya. Porque aquí aplicamos propiedades de exponentes y todo eso que ya vimos, ¿verdad? Listo. ¿Está entendido? Solo hay que ir aplicando la fórmula, ¿verdad? No está muy difícil. ¿Sí? Sí. Listo. Vamos al 9 y el último caso de factorización y comenzamos a hacer ejercicios. Trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. ¿Cuál era el trinomio cuadrado perfecto? Bien. Al último respondemos algunas preguntas, ¿ya? Trinomio. Preguntas que no son relacionadas con los ejercicios. Al último les respondo con ya, trinomio cuadrado perfecto, para no interrumpir nomás. Perfecto, ya. ¿Cuál era el trinomio cuadrado perfecto? ¿Se acuerdan? ¿Qué forma debía tener? A al cuadrado Ya, más 2ab más b al cuadrado. y eso era igual A más b al cuadrado. Ujú. También existía la posibilidad de que aquí esté menos, ¿verdad? Cuando aquí está menos, aquí también es menos. Sí. Sí. Ese es el trinomio al cuadrado perfecto. Listo. Entonces, vamos a, dice trinomio al cuadrado perfecto por adición o sustracción. Tenemos este ejercicio aquí. Voy a copiar de nuevo nomás. 4m a la cuarta más 3m al cuadrado por n al cuadrado más 9n a la cuarta, ¿verdad? Listo. ¿Se acuerdan que hacíamos? Hay términos elevados al cuadrado en los extremos. En un trinomio cuadrado perfecto, primero verificábamos eso, ¿verdad? ¿Hay o toca ordenar? Toca ordenar. Aquí sería 2m al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Más 3m al cuadrado por n al cuadrado. Y aquí sería 3n al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué apliqué aquí? Propiedades de exponentes, ¿verdad? Por eso digo que deben ver la primera clase. Listo. Todas las clases están subidas a YouTube. En la página de Ingefenix. Ponen Ingefenix. Ingefenix. Creo que se llama clase número 1, matemática 01. 01 en YouTube. También está enviado los links a los grupos. Listo, por si desean ver la clase. Igual esta clase también se va a subir. Listo. Hasta ahora sí ya tenemos la forma del trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? En los extremos elevados al cuadrado. Pero para que sea trinomio cuadrado perfecto, en el medio, ¿qué tenía que haber? La multiplicación de los extremos, ¿verdad? Pero ya sin elevar al cuadrado. Aquí me faltó ponerle al cuadrado. Listo. En el medio, ¿qué debe haber? Debe haber el doble de lo que está aquí, ya sin lo que está elevado al cuadrado, sería 2m al cuadrado y multiplicado por esto, ¿sí o no? Es 3n al cuadrado. Y eso es igual a 2, ¿a qué es igual? Gracias, William. Ya envió en el chat. ¿A qué es igual esa multiplicación? 12m cuadrado n cuadrado. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, ¿verdad? 12m cuadrado por n al cuadrado. Ya. Esto tenía que coincidir con lo que está en el medio, ¿verdad? ¿Coincide o no coincide? No. No, ¿verdad? Entonces ahí hablamos del trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Voy a copiar lo mismo, ¿ya? Para que se den cuenta. 2m al cuadrado es elevado al cuadrado más 3m al cuadrado, n al cuadrado, más 3n al cuadrado. Hasta ahí copié lo mismo, nada más. Pero este término no coincidió con el de aquí, ¿verdad? Para que sea trinomio cuadrado perfecto, debía coincidir. Entonces, del 3 al 12, ¿qué puedo hacerle? Sumar. Puedo sumar más 9n m cuadrado, n cuadrado. Y ya tendría, ¿verdad? ¿Sí o no que ya tendría? Si le sumo.
Ya tendría ese término en el medio, pero como le sumé, también debo restar para compensar, para no alterar la ecuación. Menos 9m cuadrado, n cuadrado. Es como si le estuviese sumando más 9 y menos 9. Es como si le estuviese sumando más 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso no me afecta en nada, ¿cierto? ¿Y eso qué sería igual? Puedo ponerle así, 2m al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 más 9 es 12m al cuadrado, n al cuadrado, más 3n al cuadrado, eso al cuadrado, menos 9m cuadrado, n cuadrado. ¿Sí o no que puedo hacer esto? Sí. Puedo hacer Sí. eso, ¿verdad? Estoy completando el trinomio. Estoy completando el trinomio. Aquí no le hice nada. Es como si le hubiese sumado más 0. ¿Sí o no? Listo. No le hace nada. Y aquí ya tenemos trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? En los extremos está elevado al cuadrado y en el doble ya cumple esa condición, ¿cierto? Y el trinomio cuadrado perfecto es igual a esto. Sería A, que es el término, pero ya sin elevar al cuadrado, sería el término de aquí. ¿Sería más o menos? Más. Más, es el primer signo que aparece, ¿verdad? El signo que está ahí. Más que. Más. 12. Más este. Más ese 3. Estoy aplicando trinomio cuadrado perfecto. El de aquí. Ya tengo esta forma, ¿verdad? Voy a ponerles con esto. Ya tengo esta forma. Entonces, en los extremos, A sería igual a 2m al cuadrado, ¿verdad? Y B sería 3n al cuadrado. Listo. Entonces, aquí es A más B elevado al cuadrado, ¿bien? A es 2m al cuadrado y B sería 3n al cuadrado. 3n al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí o no? Y menos 9m al cuadrado, n cuadrado, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer ahí? Voy a escribirles voy a darle la forma y ustedes me dicen qué puedo hacer. 2m al cuadrado más 3n cuadrado al cuadrado menos 3m por n. ¿Está bien? Propiedades de exponentes de la primera clase. ¿Está bien lo que hice? Sí. Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué caso de factorización es ese? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿verdad? A cuadrado menos b cuadrado o resta de cuadrados era igual a más b por a menos b, ¿verdad? ¿Ya? La suma por la resta. Entonces sería 2m cuadrado más 3n cuadrado. Le sumo más 3mn. Ahora por la resta. 2m cuadrado más 3n cuadrado. Pero ahora le resto. Menos 3mn. Estoy aplicando casos de factorización nomás, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Está entendido? Hay que repasar bastante esto para que puedan dominar. Sí. Deben repasar. ¿Está entendido? ¿O tienen alguna duda? Pregunten nomás. Listo, gracias, Emily. Ahora sí hagamos ejercicios. Ya, este ejercicio es de fundamentos de matemáticas de la escuela. Voy a copiar. M cuadrado menos 1 sobre M cuadrado más M menos 2. Arriba, ¿qué hay? Solo viendo. Con todo lo que hemos visto, arriba, ¿qué caso hay? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Siempre me equivoco aquí. Ya. Que a cuadrado menos b cuadrado es igual a la suma que multiplica la resta de esos términos, ¿cierto? Eso es lo que tengo arriba. Si no le ven, para las personas que no le ven claro, es m cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Voy a copiar aquí lo mismo. M cuadrado más m menos 2. Listo. Aquí tengo diferencia de cuadrados. ¿A qué sería igual en el numerador?
M más 1 por M menos 1. M más 1 por M menos 1, ¿verdad? Ya vimos todos los casos, ahora ya es fácil resolver. ¿Y abajo qué tengo abajo? Podría ser esto x al cuadrado más bx más c. ¿Puede ser ese caso? Trinomio de la forma, ¿sí o no? Sí. Ahora en vez de x está m nomás, ¿verdad? Y eso estaba facilito de resolver, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Abrimos dos paréntesis, ¿cierto? Que escribimos el término que está elevado al cuadrado, que sería La M la m y la m. El primer signo, más ¿ya? menos. Más y menos. El otro signo se hallaba de la multiplicación de este con el de acá, ¿verdad? Más por menos es menos. Listo, dos números que multiplicados me den menos 2, sumados o restados, más 1. ¿Cuál sería? 2 por 1. 2 por 1. Más 2 uno por y menos 1, menos 2. Está bien. Más 2 y menos 1, 1. Aquí es como si estuviese el 1, ¿verdad? Solo que ya no se le pone. Sí está bien entonces, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí puedo simplificar este término con este término de aquí, ¿sí o no? Sí. Y eso sería igual a Sí. m más 1 sobre m más 2, ¿verdad? Y ya. ¿Dudas? Está facilito, ¿verdad? Ya con todo lo que hemos visto, los ejercicios son facilitos. Vamos al siguiente. La diferencia de cuadrados la aplicamos aquí. ¿Ya? Ese ejercicio ya habíamos dejado adelantado algo en la anterior clase. Voy a copiar de nuevo. A menos A sobre B menos 1 sobre B. Arriba en el numerador, ¿qué me quedaba? Sí les mandé a repasar esa parte de ahí. Eso ya vimos en la anterior clase. ¿Cómo puedo escribir en el numerador? AB menos A. El mínimo primerito sería B, ¿verdad? Y si AB menos A, ¿sí? Lo de la anterior clase. Abajo, ¿cómo me quedaría? Saco el mínimo, que sería B. Acá arriba me quedaría B al cuadrado menos 1. B al cuadrado menos 1. Este ejercicio aplicamos lo de la anterior clase y lo que hemos visto hoy. Listo. Ley de extremos y medios de una vez. Extremos con extremos y medios con medios, algo que también ya vimos en la anterior clase. Extremos con extremos sería B, que multiplica a por B menos A, sobre los medios. Sería B cuadrado menos 1, ¿cierto? Listo. Arriba, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común la A, ¿verdad? Puedo ordenarle de una vez, ¿verdad? Aplicando la propiedad conmutativa. Sería B menos 1. Y abajo, ¿abajo qué hay? ¿Qué tenemos abajo? Diferencia de Diferencia de cuadrados, ¿verdad? O resta de cuadrados. A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a más B por A menos B. Aquí es como tener B al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Eso es igual a la suma de eso. B más 1 por B menos 1. Por B menos 1. Listo. Vamos aquí que lo escribo. Así mencionarles. Ya. Entonces acá sería B más 1 por B menos 1, ¿verdad? Aquí puedo simplificar esto con esto, ¿sí o no? sí. Listo. Y la respuesta es igual a... Ah, y la B también podría simplificar de una vez, ¿verdad? A sobre B más 1. Sí, esta pregunta es desde la nivelación pasada. ¿Está entendido? Sí. ¿Dudas? Ya. Gracias. Dice, simplificar la siguiente expresión algebraica también es de ejercicio de la nivelación pasada. Sería A sobre B menos B sobre A. Todo eso sobre 1 más B sobre A. Arriba, si saco el mínimo, ¿qué me quedaría?
A. A, B. En el numerador, ¿qué me queda? B. Abajo a B, ¿verdad? En el numerador. B menos A. Ya. ¿Cuál era la forma más fácil de sacar el mínimo? Multiplicando. Cuando tenemos una suma, una resta de fracciones, pero cuando tengo dos términos, en este caso tengo dos términos, ¿verdad? Es B por A, el mínimo. Sería A por B. O B por A, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, A por B dividido para B. A por B, si dividido para B, me queda solo la A, ¿verdad? Lo que me sobra, multiplico por el numerador. Es una resta de fracciones nomás, ¿verdad? Sería A por A, ¿sí o no? Y al lado, menos, tengo AB, ahora trabajo con el término que está acá. El denominador es A, divido para A, me sobró B. Sería B por B entonces, ¿verdad? Sí les puse unos links para que repasen suma y restas de fracciones en la anterior clase. Bien. Abajo lo mismo, saco el mínimo, sería el mínimo, la ¿verdad? Aquí es como si estuviese sobre 1. A para 1, A. A por 1, A, ¿verdad? A para A es igual a 1. 1 por B, B más B. Listo. Ahí sí. Aquí, propiedades de exponentes. A por A, ¿a qué sería igual? Bases iguales, se conserva la base y A por A. A cuadrado. A al cuadrado menos B al cuadrado. B al cuadrado. Sería A por B aquí, ¿verdad? A más B sobre A. ¿Sí o no? Podemos hacer ley de extremos y medios ahí, ¿verdad? Extremos con extremos, medios con medios. Me quedaría extremos, si multiplico los extremos, A que multiplica A cuadrado menos B cuadrado. Abajo van los medios, sería A por B que multiplica a A más B. Esta A se va con esta A, ¿verdad? Entonces arriba me quedó A cuadrado menos B cuadrado. B de A más B. ¿Qué podría ser ahí? Aún no tengo la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo simplificar? Véanle. A partir de aquí, ¿qué caso de factorización puedo aplicar? El numerador es diferencia de cuadrados. El numerador es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Sería A cuadrado menos B cuadrado es igual a A más B por A menos B. La suma por la resta. Listo, entonces arriba. Tengo justo las mismas letras, ¿verdad? Sería A más B por A menos B. Abajo B de A más B. Aquí puedo simplificar este término con el de acá. Y me quedó A menos B sobre B, ¿cierto? ¿Está entendido? Entonces es importante lo que vimos en la primera clase. Es acumulativo. Sí. En lo que he visto que tienen bastantes falencias es en la parte de suma de fracciones, resta de fracciones. Ya repasamos la anterior clase y también les había puesto unos links al último, ¿verdad? Y estaba en la descripción del video de YouTube, estaban esos links. Para que puedan repasar suma y restas de fracciones. Listo. ¿Está entendido? Lo que estamos viendo hoy es casos de factorización. Por eso no me enfoco mucho en la parte de sumas y restas. Listo. Gracias. Y vamos al siguiente ejercicio. A ver, este ejercicio lo ven ustedes. Pero les voy a borrar la respuesta. Les voy a dar unos 10 minutos para que hagan ya se puedan repasar. Ok, ya han visto. Dicen cuánto les sale. Sí. Unos 5 o 10 minutos, dependiendo de si alguien saca antes, mucho mejor. Y me dicen cuánto les salió.
Ah, pueden escribir. Eso no sabía. Escriban nomás si quieren. Ahí tienen unos 5 o 10 minutos, ¿ya? A mí me salió x al cuadrado más x más y menos 10. Ya la anoto. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto me dice que le salió? X al cuadrado más x más y menos 10. Más X más Y menos 10. Sí. ¿Sobre o así nomás? Así nomás. Tenemos 2 minutos más ya, hasta las 8:30, para que tengan los 5 minutos que les di, para ver si alguien más saca otra respuesta. ¿Sí? O alguien más apoya esa respuesta. Aquí falta un capítulo más, ya se acaba. Mañana ya se acaba. Ya.
Ahí anoté otra respuesta que habían escrito en el chat. Luli Moreira. Ya. Parece que ninguna de las dos son las respuestas correctas. ¿Alguien está resolviendo para esperarle? O ya resuelvo yo mismo. Como quieran. Ya. Voy a resolver, ¿ya? Entonces, voy a copiar tal y como está. Tengo x más y sobre 2 menos 5 menos x al cuadrado sobre y menos x. Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? Sacar el... Es una resta de fracciones, ¿verdad? Ahí he visto que tienen bastantes problemas. ¿Cuál es la forma más rápida de sacar el mínimo cuando sumo o resto dos términos y son fracciones? ¿Cuál era? Multiplico los denominadores. Entonces, 2 por y menos x, ¿verdad? Listo. 2 por y menos x. Si divido para 2, ¿me sobra? ¿Qué me sobra? Solo y menos x, ¿verdad? Si trabajo con el término de aquí. Me sobra y menos x. A lo que me sobra le multiplico por el numerador. Sería y menos x que multiplica a x más y. Listo. En el otro término, si trabajo con el otro término, si le quito y menos x, ¿qué me sobra? El 2. Entonces, a lo que me sobra le multiplico por lo que tengo en el denominador. Aquí es menos por el menos de la resta, ¿verdad? De la resta de fracciones. Me sobró el 2, sería 2 por 5 menos x al cuadrado. Sumas y restas de fracciones deben ir a repasar bastante. Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Llegaron hasta ahí? Pongan sí o no en el chat. Si llegaron hasta ahí. Hasta ahí si llegaron, ya. Listo. ¿De ahí qué hicieron? O ya no avanzaron a hacer de ahí. Simplificar. ¿Qué simplificaron? Y menos x con y menos x. Así es. Ya no se puede hacer eso. Es como tener, digamos, si yo tengo aquí a cuadrado sobre a, ahí sí puedo simplificar y me queda a, ¿verdad? O si tengo a sobre a, me queda 1, ¿sí o no? Ahí sí simplifico y me queda 1. Pero ¿qué pasa si a ese a le sumo más 2? Ahí ya no tengo lo mismo arriba y abajo, ¿verdad? Hay que ponerle el a para que se pueda ver mejor. Ya no tengo lo mismo arriba y abajo. Ya no puedo simplificar, ¿verdad? Lo que podría hacer es abrirle a sobre a más 2 sobre a. Eso sí puedo hacer. Sería así, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí sí puedo simplificar. Pero si aquí le está sumando un término más, no puedo hacer esto. Porque aquí en cambio está restando, ¿verdad? No puedo hacer esa simplificación. ¿Está entendido por qué no puedo hacer esa simplificación? ¿Entendieron por qué no se puede hacer eso? Sí. Sí, profe. Sí. Listo. Ya. ¿Qué tengo arriba? Lo que podría hacer, lo voy a hacer, pero solo para explicarles lo que sí podría hacer. A ver, podría hacer esto. Y menos x por x más y sobre 2 de y menos x. Y ahí sí, menos 2 de 5 menos x al cuadrado sobre 2 de y menos x. Solo abrí esa suma o resto de fracciones, ¿verdad? Pero si hago eso, bueno, simplifico esto, ¿verdad? Ahí, eso sí puedo hacer. Y arriba me queda x más y sobre 2, se va el 2, se va el 2, menos 5 menos x al cuadrado sobre y menos x, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Volví a lo mismo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, no me sirve hacer eso, ¿verdad? Estamos viendo simplificación mediante técnicas de factorización. Voy a borrar esto, ¿ya? Solo era para que se den cuenta. ¿Qué podría hacer? Se multiplica lo de arriba. Aquí voy a aplicar la propiedad conmutativa de la suma para ver si ahí se dan cuenta, ¿ya?
Tengo y menos x, aquí voy a ponerle y más x, menos 2 por 5 menos x al cuadrado. Aquí sería 2 de y menos x. Ya. ¿Qué podría ser ahí? ¿Qué es esto? Diferencia de cuadrado. ¿Sí o no? Ahí sí le pueden ver mejor, ¿verdad? Voy a poner diferencia de cuadrados. Cuadrados. Ya. Que era a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. ¿Sí o no? Es diferencia de cuadrados, es una igualdad lo que tengo aquí, ¿verdad? Esta fórmula es una igualdad. Puedo aplicarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque es una igualdad. Por eso está el signo igual ahí. Valga la redundancia. Listo, entonces, ¿cómo podría escribir esto? Es como regresar al revés, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo podría escribir esa parte de ahí? Y al cuadrado menos x al cuadrado. Y al cuadrado menos x al cuadrado. Solo aplico esa diferencia de cuadrados, ¿cierto? Ya podemos quitar los paréntesis también. Y aquí podemos aplicar propiedad distributiva, ¿verdad? Propiedad distributiva. Sería menos 2 por 5 sería menos 10. Menos 2 por menos x al cuadrado sería más 2x al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 de y menos x. No le hago propiedad distributiva porque las respuestas no están multiplicadas, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, términos semejantes, ¿verdad? Términos semejantes. Aquí tengo x al cuadrado y acá también tengo x al cuadrado. Es como tener 2 menos 1, ¿verdad? 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí es igual. 2x al X cuadrado Al cuadrado. más x al cuadrado menos 10 sobre 2 de y menos x. Y esa es la respuesta correcta. Es ejercicio del test de la nivelación pasada. ¿Está entendido? En esta partecita sería importante que no se confundan. ¿Sí? Listo. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Está entendido? Pueden confirmar en el chat. Sí. Listo. Gracias. Entonces ninguna de las dos respuestas, ¿verdad? Primerito porque faltaba el denominador. No era ninguna de las dos. Hagamos el de acá. ¿Qué puedo hacer ahí? Primerito, el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? ¿El mínimo cuál sería? Ahí no se puede aplicar la propiedad conmutativa. ¿Cuál era la propiedad conmutativa? ¿En dónde? Digamos, poner x menos y en la otra, para que Aquí y menos sí, x le quiere poner que es x menos y. La propiedad sí, conmutativa para que de la suma me dice, ¿verdad? Pero se puede aplicar en la resta. Pero no de esta manera. Ahí estaría mal aplicado. ¿Cómo podríamos aplicar? Este y menos x es como tener y más menos x. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos. Y si aplico la propiedad conmutativa sería menos x más y. No lo de acá, ¿cierto? ¿Sí o no que no es lo mismo? Sí. no. Ahí logró comprender la persona con la que estaba hablando. Sí. Listo. Entonces, no puedo hacer eso, ¿verdad? O sea, puedo aplicar la propiedad conmutativa en la resta, pero si le aplico de esta manera, y si aplico de esta manera de acá, está mal. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 2 menos 1 ya. Y eso es igual a 1, ¿verdad? Y 1 menos 2 es igual a menos 1. Si se ve que no es lo mismo, lo que puedo hacer es 2 más, es como tener esto, ¿verdad?
Eso es igual a 1 y ponerle menos 1 más 2 y eso es igual a 1. Eso se puede hacer. Esa es la propiedad conmutativa. Ya. Borremos esto de aquí. Saquemos el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? X menos Y por Y menos X. Ujú. X menos Y por Y menos X. Arriba en el numerador, ¿qué iría? 4 que multiplica a Y menos X. Menos ya, menos el 7 que multiplica a X menos Y. X menos Y. Parece que no tenemos que aplicar factorización aquí. Sería, entonces, si aquí hay propiedad distributiva, ¿verdad? Sería 4 por Y, 4Y, 4 por X, 4X, más por menos es menos 4X. Aquí, propiedad distributiva otra vez, menos 7X más 7Y, ¿verdad? Abajo me quedó X menos Y por Y menos X. Listo. Arriba, si hago términos semejantes, ¿qué me quedaría? ¿Dónde hay términos semejantes? Aquí hay y aquí hay Y, ¿verdad? Entonces sería 7 más 4 o 4 más 7. 4 más 7, ¿cuánto es? 11Y. 11Y menos 4X menos 7X, ¿cuánto sería? Menos 11X. Menos 11X. Abajo, X menos Y por Y menos X. Listo. Arriba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aplicarle? Factor. Factor común, factor común. Sí. que sería el 11, ¿verdad? Me quedaría Y menos X. X menos Y y Y menos X. De ahí, ¿qué se puede simplificar? Y menos X. Y menos X con Y menos X y me quedó 11 sobre X menos Y, ¿verdad? Y es el literal A. Ejercicio del test pasado. ¿Tienen alguna duda? ¿Está entendido? Sí. Ya, gracias. Sí. Entonces, no hacer más. Ya, voy a hacer este yo. Y ustedes hacen el otro. Listo. Voy a copiar. Tengo 1 sobre M más 1 sobre N. Listo. 1 sobre M menos 1 sobre N. En el numerador, ¿cómo me quedaría? N más M sobre MN. Ya, y en el denominador. N menos M sobre MN. ¿Ok? Suma y resta de fracciones, ¿verdad? Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? Ley de extremos y medios, ¿verdad? Extremos con extremos y medios con medios. Sería M, multiplico los extremos, M por N, que es todo eso multiplica a M más N, ¿verdad? Sobre M por N, me multiplica a N menos M. Listo, aquí se va esto. Y aquí no hizo falta aplicar factorización, ¿verdad? Ah, facilito. Listo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo lo que está acá? ¿O que vende diferente? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Propiedad conmutativa de la suma. Es lo mismo si sumo 3 más 2 es 5 y 2 más 3 también es igual a 5. Así es la propiedad conmutativa. No importa. Ya. Aquí está M más N y acá N más M. Y es lo mismo. Mantener. Ese ejercicio. No está difícil. Para los ejercicios que les había puesto cuando vimos cada caso de factorización, los ejercicios que les tomaron en el test de nivelación, estos están fáciles, ¿verdad? Cuando les iba explicando los casos, hicimos ejercicios un poquito más complicados. Háganle ese.
Igual les doy unos 5 minutitos. Si alguien saca, me dicen. Ahorita estamos haciendo el ejercicio que está en la pantalla, Damaris. Desde unos 5 minutos. En el chat ya hay una respuesta. X menos 2 sobre X más 6, dice, ¿verdad? ¿Alguien más apoya o alguien tiene otra respuesta? Me avisa nomás. Entonces, Luli y Ricardo tienen la misma respuesta, ¿verdad? ¿Alguien más que apoye esa respuesta? Con todo lo que hemos visto ya debería ser fácil resolver ese ejercicio, ¿verdad? Dayana. Ujú. Veamos si sus compañeros tienen razón. Ujú. X menos 2 y X más 6. Eso es lo que tienen, ¿verdad? Listo. Juli, Ricardo y Dayana. Ujú. Voy a resolverla yo ya, para que todos vean cómo resolvieron sus compañeros. Y aplicaron las técnicas de factorización. Sería x al cuadrado menos 8x más 12 sobre x al cuadrado menos 36. En el numerador, ¿qué tengo? Solo viendo, tengo un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Eso tengo en el numerador. Y en el denominador, ¿qué tengo? Tengo diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Que era a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a más b multiplicado a menos b, ¿verdad? Ujú. Listo. Entonces, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿cómo resolvíamos? Abro dos paréntesis, escribo el término que está elevado al cuadrado, x aquí y x acá. El primer signo era el primer signo que aparece, que es el signo menos. El otro signo era la multiplicación de, eso, de los dos signos, sería menos por más, que es menos. Dos números que multiplicados me den 12, sumados o restados, me den menos 8. ¿Cuáles serán esos números? 6 y 2. 6 y 2. Menos 6 y menos 2, más 12, ¿verdad? Menos 6 y menos 2, menos 8. Abajo, diferencia de cuadrados. Aplico lo que tengo acá. Entonces, es como tenerle x al cuadrado menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Eso es igual a x más 6 por x menos 6, ¿cierto? Yep, se va x menos 6 con x menos 6 y me queda x menos 2 sobre x más 6, ¿cierto? Es lo que así debieron haber resuelto sus compañeros. No es tan difíciles, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto, estos ejercicios están un poco más fáciles. ¿Tienen alguna duda? No. Listo.
Vamos a hacer ejercicio en tiempo. Déjenme buscar un ejercicio. Simplificar. Simplificar la expresión x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 menos x más 1. Hagamos eso. ¿Qué tengo arriba? En la parte de aquí, en el numerador. ¿Qué hay ahí? Diferencia de Cubos. diferencia de cubos, ¿verdad? Aquí es como tener x al cubo menos 1 al cubo. 1 al cubo es 1. ¿Qué me decía la diferencia de cubos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Al cubo menos b al cubo. Aquí iba esa resta, ¿verdad? A menos. Aquí podríamos saber, podemos aplicar lo de, ¿se acuerdan la fórmula de potencias impares? Cuando era menos, lo demás era todo más, ¿verdad? En esta multiplicación. Si no se quieren memorizar la fórmula de diferencia de cubos. Entonces sería, voy bajando, sería a cuadrado. Y ahí sale la fórmula, por si no se dieron cuenta. De ahí sale la fórmula, ¿verdad? Hagamos eso. Aquí está 3, ¿verdad? Entonces comenzaba desde el 2, ¿verdad? A cuadrado sería por b a la 0. Más a la 1 por b a la 1. En la b voy subiendo y en la a voy bajando, ¿verdad? Más a cuadrado por b. ¿Más qué sería? La a B voy cuadrado. bajando, ¿verdad? A la 0. Y la b. B cuadrado, ¿verdad? Bien. Y de ahí sale esa fórmula. Por si no se quieren memorizar, ese es el truco. A menos b sería a cuadrado más a por b más b cuadrado, ¿verdad? Y esa es la fórmula que yo les había presentado, ¿se acuerdan? Sale de ese mismo razonamiento. Listo. Ahí tenemos diferencia de cubos. Abajo, ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué Diferencia de tenemos? cuadrados. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Esa línea. No puedo borrar la línea. Ya. La diferencia de cuadrados me decía esto, ¿verdad? A cuadrado. Esta era facilita. A más b por a menos b. Listo. Esa era la diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos. Listo. ¿A qué sería igual eso? Arriba, ¿cómo me queda? ¿Cómo me quedaría arriba? Acá está la fórmula. La A sería la X y la B sería el 1. ¿Cómo me queda? X Menos menos 1 que multiplica a x al cuadrado. ¿ya? Más Más, X. Más xb más b al cuadrado. ya, y B es 1, ¿verdad? X por 1, X. Y B es 1. 1 al cuadrado es 1. ¿Está bien? Sí. Ya. Abajo, ¿cómo me quedaría? X más 1 por x menos Por X menos 1. Y aquí, menos X más 1, ¿verdad? Eso no le hice nada. Aquí puedo simplificar X menos 1 con X menos 1, ¿verdad? Entonces, arriba me quedó X al cuadrado más X más 1
sobre x más 1 menos x más 1. ¿Qué puedo hacer ahí? El mínimo, ¿cuál sería el mínimo? X más X 1. más 1. X más 1. Acá me queda lo mismo, ¿verdad? X al cuadrado más X más 1. ¿Y aquí qué me queda? X más 1 al cuadrado. X más 1 por X más 1 o X más 1 al cuadrado, como dijo su compañera. Yep. X al cuadrado más X más 1. Listo. Menos, es un binomio al cuadrado, ¿verdad? ¿A qué era igual eso? El doble, el primero elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el doble del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 mismo, entonces le pongo directo el 1, ¿verdad? Listo, sobre x más 1. Y eso es igual, x al cuadrado más x más 1. Si distribuyo el signo me quedaría menos x al cuadrado menos 2x menos 1, ¿verdad? Sobre x más 1. ¿Y eso que sería igual? Será x al cuadrado con x al cuadrado. Menos 2x más x. Menos 2x más x. Menos X. Menos x, ¿verdad? Menos x. Más 1 y menos 1 se va. Y me queda sobre x más 1, ¿verdad? Ese signo puedo sacarle para toda la fracción. X sobre x más 1. Esa es la respuesta. Listo, ahí analícenle. Ya mientras más ejercicios ustedes hagan, van a ser rapidísimo, ¿verdad? De aquí ya podrían haberse saltado a... A ver, ¿dónde podrían haberse saltado? Acá. Un pasito podrían haberse saltado. Mientras más ejercicios hagan, pero sí. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto el día de hoy? Deben repasar, ¿verdad? No, tampoco es que vamos a aprender todo esto en 2 horas. Siempre deben repasar con ejercicios. Esa línea, no sé por qué aparece. Parece que alguien rayó mi pantalla desde el Zoom. No me importa. Sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ponle borrar anotaciones nomás. Mm, En el Zoom te da una opción. donde Sí, dice déjale borrar, ahí. hay borrador. Ah, ya. Borrador, listo. Listo. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto el día de hoy? Deben repasar, ¿verdad? Como les digo, no esperamos tampoco aprender todo esto en media hora, en 2 horas. Deben repasar las personas que entendieron igual, porque después se les olvida. A repasar ¿Dudas? todo. O si no, nos veríamos el día sábado. Mañana tienen pensamiento computacional con Jordi. Sí, déjame presentarles la pantalla para allá. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Déjale de presentar ya. Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Pásame el anfitrión ya, por favor. Ya te pongo. Ya está. Listo, chicos. Bueno, básicamente, los chicos creo que están 31 personas, más o menos 29 personas. No se olviden que son las clases de ustedes, ¿sí? Les invito que si es que quizás no se encuentran unidos a los grupos, puedan unirse, que básicamente son los días jueves, sábado, viernes y domingo, ¿sí? ¿A qué hora? Básicamente es a las 7 de la noche, ¿sí? Es a las 7 de la noche, entonces, los días jueves y sábado están recibiendo con el profe Diego, que es Matemática 01, ¿sí? Están recibiendo Matemáticas 01. Y los días viernes y domingo van a recibir con el profe Jordi, que es Pensamiento Computacional. No se olviden que estas clases van a ser subidas a YouTube, o bueno, esta clase ya va a ser subida a YouTube. La primera clase de Pensamiento Computacional y Matemática 01 ya se encuentra en YouTube para que la puedan visualizar, ¿sí? Esa ya la pueden visualizar en caso de que quizás no están desde la primera clase en Matemática 01, reiterando que estas de aquí son para ciencias e ingenierías, ¿sí? Son para ciencias e ingenierías, así que no hay ningún problema, chicos. En función de esto, igual ya se les va a mandar, porque también a los chicos de Matemática 04 ya voy a armar unos ejercicios para que puedan practicar, al igual que hacer un tipo test para que practiquen en los simuladores. Sí, no sé si es que tengan alguna duda, alguna pregunta. Algo que hay que rescatar y que les había mencionado también a los chicos de Matemática 04 era que al finalizar el curso se va a sortear una beca para el curso de acompañamiento particular, ¿sí?
pero es completo, ¿sí? ¿Cómo van a ganarse? A la final es por conocimientos, ¿sí? Es por conocimientos. En este caso, pues, ustedes pueden hacerse acreedor a ello. Lo único que deben hacer es responder al último test que se les puede tomar por parte de nosotros. Las clases, recuerden, las clases gratuitas son prácticamente un mes y de ahí yo me encargo de ustedes porque vamos a ver lo que es el módulo de propedéutico. Quizás existen personas que están repitiendo, quizás personas que vienen por primera vez. Entonces, de ahí les voy a dar clases gratis de propedéutico. Empezamos el 11 de julio, ¿sí? Si no estoy mal, va a durar únicamente 2 semanas. Y de igual manera, estas clases van a ser transmitidas, o bueno, van a ser dictadas mediante Zoom y a su vez retransmitidas por YouTube, ¿sí?